Bien, ya estamos en compañía de dos postulantes al Congreso de la República, Mauricio Muro de Lapra, por Lima, número 1, Juan Cheput. El número 4. Número 4 de Perú Posible. Como no viene con numeritos. Sí, ha venido anónimo, pero no. Por Perú Posible. Bien, rápidamente quisiera una primera opinión de ustedes acerca de estos sorprendentes resultados en las encuestas. Aparentemente todo indica que las diferencias se están estrechando. Es muy probable, según diversas opiniones, que no se sepa ya en este momento a ciencia cierta quiénes pasan a segunda vuelta. Y nada, una opinión en realidad. Genial. Yo me reía cuando en las encuestas anteriores le preguntaban también a la población si ya habían decidido definitivamente su voto y salía como 80 y tantos %, decían que de ninguna manera iban a cambiar el voto. Bueno, pero en la historia del Perú siempre se ha demostrado que hay mucha volatilidad y que las campañas son las que hacen a los presidentes, no opiniones previas, ¿no? Y lo que ahora se está demostrando es que, al parecer, los errores que se puedan haber cometido de estar demasiado arriba se pagan caro, y las acciones de los que puedan haber estado abajo pueden rendir réditos, y estaríamos yendo hacia una especie de quíntuple empate en el que nadie podría determinar quién pasaría a la segunda vuelta, y en todo caso que quienes pasen a la segunda vuelta puedan ser dos que estén por debajo de 20%, lo cual sería realmente un escenario muy complicado, porque aún la segunda vuelta... De precariedad. De enorme precariedad y de fraccionamiento político que le daría bastante inestabilidad al siguiente gobierno. Por lo que entendemos, el APRA ya se esperaba un escenario como este. No, estamos haciendo ejercicios nada más sobre la base de las encuestas. Al final puede suceder que en estos 20 días alguien se despunte y termine ganando. O sea, la verdad es que en el Perú hay mucho para eso, pero eso sí, la última frasecita nada más. En este momento, con ese tipo de encuesta, el voto aprista va a ser determinante. Y ahora, ¿están haciendo ejercicio los de Perú Posible? Bueno, nosotros en lo que se refiere a las encuestas, en primer lugar nos alegra que Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski hayan cambiado de actitud, ¿no?, respecto a los sondeos. Hace tan solo 15 días los criticaban y decían que no creían en ellos, y que inclusive en algunos casos eran pagados por los interesados para estar en los primeros lugares. No sé qué opinarán en estos momentos respecto a los sondeos. En segundo lugar, no me sorprende. El voto histórico del PPC en las últimas elecciones presidenciales está alrededor del 18-20%, y eso no ha sido suficiente como para que ellos lleguen a una segunda vuelta. Por lo tanto, lo que estamos viendo alrededor de Pedro Pablo Kuczynski es esa recuperación del espacio limeño que ya en otras oportunidades se ha dado y que no constituye de ninguna manera un tsunami. Pero también se podría interpretar que está recogiendo los votos de la pérdida de aprobación o de votos de Toledo, porque en realidad si alguien está cayendo, no sé si en picada, pues no quiero ser tan drástico, sí, Toledo está cayendo y Castañeda también, y aparentemente quien cosecha esa caída es de mejor manera es Kuczynski. Bueno, nosotros... Está cayendo tan rápido como subió en noviembre del año pasado. Bueno, caía, porque nosotros tenemos sondeos de que ya hemos dado un rebote, y eso se va a ver en las próximas encuestas, probablemente la próxima semana. Por supuesto, porque hemos tomado las acciones del caso. Y por otro lado, no está creciendo el señor Pedro Pablo Kuczynski ni Ollanta Humala porque sean los mejores del quinteto que aparece allí, ¿no?, sino por errores que nosotros mismos hemos tenido como consecuencia del estrés. Bueno, esa es una opinión, porque mucha gente puede decir que estos dos señores que no han tenido la oportunidad de estar en el Ejecutivo como presidentes, están subiendo porque la clase política tradicional viene siendo desprestigiada. O sea, la gente busca alternativas nuevas, cosas frescas, diferentes, bueno, no el mismo menú de siempre. Pedro Pablo Kuczynski es político desde que yo era un niño. Yo no sé qué de novedoso tiene Pedro Pablo Kuczynski. Es una persona que tiene 73 años, es muy respetable, pero que desde los años 60 ya está en el primer gobierno de Belaúnde como funcionario. Bueno, pero como candidato presidencial me refiero. Bueno, pero al final tiene una experiencia pública que lo coloca dentro del sistema. Por lo tanto, no hay absolutamente nada de novedoso. Ahora, en este tema de la caída de Perú Posible, ¿tendría algo que ver el partido aprista peruano? Hemos visto al presidente Alan García ya diciendo que el señor Toledo tiene una obsesión psicosexual. Que hasta ahorita no sabemos qué significa el término. Sí, hubo... No, y también la respuesta de Bruce nos dejó también perplejos, pero se hablaba también de una especie de alianza, se dieron a decir que sí, que no, hay alianza, la estrella brilla para la Chacana. Todo buscando ver quién es el candidato de Alan García, quién es el candidato de Lapra, ¿no? Decían que era, en primer lugar, Castañeda, ¿no? Que era Castañeda y que no sé cuánto. Después dijeron que era PPK.
a pesar de que PPK es aliado de Acuña, que es un antiaprista feroz, o sea, ahora no se resulta que ya vamos a estar aliados. Después, Ollanta Humala salió a decir de que en realidad entre Toledo y el APRA había un pacto por el cual uno atacaba al otro para poder subirse. Todos empiezan a buscar ¿Pero por qué van a votar los apristas? Es una buena pregunta. ¿Van a votar por PPK, por Ollanta, por Esa es la pregunta clave, esa es la pregunta clave, y estoy convencido de que ahora lo que va a tener que ocurrir, porque es la lógica, los candidatos que están tratando de pasar a la segunda vuelta, en lugar de meternos palo, van a tener que empezar a reconocer algunas cosas para ver si seducen nuestro voto. Porque ese 5% que nos da datum, 7% que nos da apoyo, se puede convertir en determinante para pasar a la segunda vuelta. Evidentemente yo ya he señalado en anterior oportunidad de que nosotros buscamos perfiles democráticos y que mantengan el rumbo. Los partidos antidemocráticos no nos gustan. Bueno, aparentemente el candidato de Alan García es Luis Castañeda, ¿no? Lo ha hecho, no, porque lo ha hecho, se ha mostrado así públicamente, hecho que le parece un buen gestor, pero digamos, cuando Alan García se tomó fotografías con Lucho Castañeda, era cuando Lucho Castañeda, siendo alcalde, inauguraba obras, nada más. O sea, no ha habido ninguna preferencia. Ya te digo, o sea, hay, según Toledo es Castañeda, pero según Humala es Toledo. Entonces, Mauricio, la verdad... pero la percepción de la ciudadanía es que el Partido Aprista Peruano ya no es un partido cohesionado como antes. Entonces, ¿qué le respondes a aquella gente que dice que por el candidato que vote Alan, por eso votan todos los apristas? Ya no es así, ¿verdad? Sincérate con nosotros. No, pero sí tenemos... Nosotros somos un partido que, a pesar de la circunstancia de no tener una candidatura presidencial por errores que se han cometido realmente graves y que ya en su momento los asumiremos, seguimos siendo un partido grande, organizado, está en todo el país y está institucionalizado. Y siempre nuestra votación es una votación pareja, es una votación uniforme, o sea, no es una votación dispersa, ni los dirigentes somos irresponsables como a ver, libertad de voto. Pero es un voto disciplinado. Es un voto disciplinado. O sea, por ejemplo, si el secretario general de la PASA le dice, nuestro voto es por el señor X, ¿la militancia va a votar por ese candidato? No, hay un proceso de reflexión, o sea, no es una orden que viene de arriba hacia abajo y que se acata sin duda ni murmuraciones. Hay un proceso en el que los dirigentes de base del partido opinan, y cuando se toman decisiones mayoritarias, al final se recogen de las bases, y cuando se recogen realmente de las bases, entonces sí se traduce en un voto uniforme. Ahora, eso no me queda la menor duda. Ahora que estamos hablando de los votos, Juan, ¿qué ocurriría en el hipotético caso que Alejandro Toledo no logre repuntar, caiga y no llegue a la segunda vuelta, y según algunos analistas que dicen que podría ser Ollanta, PPK el enfrentamiento, Ollanta, Keiko? Perú Posible se ha preguntado siquiera hacia dónde irían sus votos si es que no llegan a la segunda vuelta. Bueno, como decía hace unos minutos, nosotros ya tenemos información de que estamos repuntando. El hecho de haber priorizado la campaña en Lima nos ha generado ciertos problemas. Pero ¿cuándo fue esa medición, Juan? Sí. En la semana pasada. Porque Alejandro Toledo ha dicho que se va a seguir. Solamente para Lima. Solamente para Lima. En la que se todavía no tenemos información a nivel nacional, pero en Lima ya hemos detenido la caída, eso con absoluta seguridad. Ahora, si eso lo proyectamos hacia este tramo final de 18 días de campaña efectiva, pues obviamente yo puedo asegurar que vamos a estar en la segunda vuelta. Ahora, nosotros somos competitivos, a nosotros nos estimula esta situación. En cierta medida, hasta hace cierto tiempo, la campaña como que estaba muy predispuesta a cierto orden en las encuestas. Pero le fue muy bien en la bronca con García, o sea, digamos, cada vez que Toledo lo atacaba, lo criticaba, y el presidente respondía que parecía que subía un punto, ¿no? Por ataque. Bueno, definitivamente. Yo creo que no se tema con García, entonces. Ahora, tampoco tenemos que ver mal eso. Yo he sido de las personas que ha dicho públicamente que una confrontación entre un presidente y un candidato, en la medida que esté dentro del orden democrático, es saludable, porque ¿qué es la oposición al fin y al cabo? Es la confrontación, diría, de argumentos contra el gobierno que en ese momento se encuentra en el poder. Las oposiciones se convierten en alternativas de gobierno a partir de la crítica o la propuesta. Pero tiene en ese momento, ¿no? Pero los contendores que hagan su propuesta, si nosotros tenemos a Keiko Fujimori o tenemos a Luis Castañeda, que han optado por la mudez permanente, pues obviamente alguien tiene que asumir el compromiso con la ciudadanía de decir qué es lo que podríamos hacer mejor de lo que se viene haciendo en la actualidad. Y en ese sentido, Perú Posible ha sido absolutamente claro. Y en el replanteamiento de la campaña se han digamos, puesto como prioridad seguir con las críticas a García, pararlas, ¿cómo nosotros vamos a fortalecer aquellas cosas en las cuales estamos bien y que se muestran en algunos indicadores que han aparecido en las encuestas. Uno de ellos es que el único candidato con más de 40% que ha planteado propuestas en esta etapa es Alejandro Toledo. Otro es el de la percepción de ganador.
en el cual también por más de 40% nosotros aparecemos por sobre nuestros adversarios. Entonces, si nosotros estamos en ese camino, en el cual el planteamiento de propuestas no va a ser contaminado por insultos, pues obviamente nuestras posibilidades a futuro son mucho mejores. Ahora, pero también hay que tomar en cuenta lo siguiente, yo en parte de la interpretación, porque esto de las encuestas, la verdad, si tú te entras a la página web del Jurado Nacional de Elecciones y pones el link fiscalización de encuestas, a todas le meten con palo, ¿eh? Que no publican lo mismo que encuentran, atesta, datum, apoyo, todas tienen lo mismo. Pero aún bueno, cuando hay una hagamos que ya ha sido sancionada. Sí, bueno, sancionada. Un jalón de orejas ha tenido, por lo menos, y ¿no? qué raro que no sancionan a las otras, ¿no? Por exactamente lo mismo. Por eso les pido que ustedes Sí, dice, ¿no? y ven Sí, exactamente lo mismo, ¿no? Pero, bueno, pero al final hay una cifra que es constante. El presidente tiene una aceptación de 30%, grosso modo. Pues es un tercio más o menos. Entonces, esta política nuestra de estar presente en la campaña, y por ejemplo yo cuando vengo a todos los debates, vengo siempre con principales avances económicos y sociales del Perú. El tema de la pobreza, el tema de la descentralización, el tema de la conexión de agua, el tema de electricidad que se ha hecho. Cuando empezó a predicarse, y se ha nuevamente, porque es increíble que el gobierno no pueda ni siquiera difundir lo que ha hecho, porque el Jurado Nacional de Elecciones no se lo permite, eso es increíble. Bueno, no lo puede hacer, pero cuando nosotros lo hacemos, porque tenemos derecho a hacerlo en una campaña electoral, la gente se da cuenta, bueno, pues es un gobierno que ha hecho un saldo altamente positivo. Y eso entonces quiere la decir crítica... que García va a permitir que el APRA supere la valla electoral. Entonces, sin duda, eso es lo que me quiere decir. la acción de gobierno. Pero la crítica, porque tú veías a todos los candidatos que decían, la única manera de posesionarme como candidato es pegándole con todo al gobierno. La crítica al final se ha desdibujado en la medida que nosotros hemos sabido responderle. Y entonces Alejandro Toledo, que era el que más había criticado y el que más dirigía sus baterías contra García, ha empezado a caer, entre otras razones, por eso. Ahora, porque ya agotó su estrategia política de pegarle con todo a un gobierno que sí se ha demostrado que es un gobierno positivo. Bueno, pero ahí hay un documento, principales avances económicos y sociales de 2005 al 2010. Uno de los méritos de Alejandro Toledo es que entre el 2005 y el 2006, antes del gobierno de Alan García, le dejó una serie de políticas públicas que ellos han cosechado. Por ejemplo, el programa Juntos se hizo en el 2005. Hoy en día es uno de los caballitos de batalla del actual gobierno y que ha servido casualmente para que Mauricio tenga ese documento de programas sociales, dentro de los cuales el programa Juntos es uno de los abanderados. Otro de los elementos es a trabajar urbano. Gran programa social que luego el APRA bautizó como Construyendo Perú, que también aparece en ese documento. Otro de los elementos es el Tratado de Libre Comercio, al cual se opuso el presidente García, que se gestó fundamentalmente en el año 2005, y luego ya el presidente, luego de decir como candidato que no lo iba a firmar, terminó suscribiendo en el 2010. Alejandro Toledo reconoce, también tiene que reconocer Mauricio. Pero casualmente, mira, yo para terminar, mira, lo maduro en un país como el nuestro es que los gobiernos sigan políticas correctas. Y en ningún momento nosotros, y ayer Alan García ha dado una entrevista también, hemos negado de que han habido planteamientos correctos que hemos seguido del gobierno del lo cual es saludable para el país. Pero cuando tú ves, por ejemplo, las curvas, entonces tú ves, por ejemplo, la de pobreza, ¿no es cierto? Alejandro Toledo encontró al país con 53%, lo dejó con 48%, muy bien. O sea, pero muy bien. Y entramos nosotros y mira la caída, o sea, a 30%, es decir, nosotros le hemos dado más énfasis, más velocidad. Pero también se puede decir, Mauricio, que eso es porque evidentemente la política económica dejó un camino andado. No, pero hay una cuestión fundamental, hay una cuestión que tiene que ver, es importante que dos gobiernos democráticos tengan las mismas líneas maestras, está bien, o sea, nosotros no estamos en un plan de que todo lo anterior fue un desastre. ¿Cómo vamos a estar nosotros en ese esquema? Creemos que un gobierno democrático y un partido democrático como Perú Posible hicieron una política correcta, con todas las críticas que puede haber, pero nosotros hemos hecho una política de profundización del sistema democrático y de la eliminación de las condiciones de pobreza, y lo teníamos que mencionar en la campaña electoral, porque nos lo ninguneaban, el propio Alejandro Toledo nos lo ninguneaba, por eso. Al margen de la efusividad, yo quisiera decir lo siguiente. Es cierto de que el APRA ha hecho un buen trabajo en relación a la derrota de la pobreza, pero lo fundamental es cómo encontró el Perú Alejandro Toledo en el año 2001, un país quebrado, el cual tuvo que ser reconstruido a partir de ¿qué? De una serie de políticas que fueron lideradas por el presidente de la República. Luego es obvio, el presidente García consiguió seguir adelante, y lo cual es saludable. Por eso yo decía hace unos minutos, en un proceso de confrontación política como el actual, se tienen que ver los estilos, al margen de que ambos partidos respetan el régimen democrático. Y si en ese sentido se está continuando con políticas públicas, pues en buena hora. Si ahora asoman una serie de candidatos que pelean por un modelo distinto, pues tendrán que ser confrontados en estas 3 semanas, ideológicamente. Bien, caballero, solo una pregunta. Ha habido un cambio en el gabinete y con eso queremos cerrar. Mientras que Perú Posible Toledo ha salido a decir que hay problemas, que no son los cambios adecuados, ya que estamos en la recta final, Ollanta Humala
les ha hecho ojitos al APRA y ha dicho que todo está bien, que no hay que magnificar esto. ¿Será que Ollanta Humala ha comenzado a conversar con los apristas para que se vayan los votos? Ya saben que el voto aprista va a ser un voto determinante. Mis compañeros ya también... Eso ya lo sabemos. Pero díganos usted, ¿están conversando o no? No, conversando no hemos tenido ninguna conversación. Nadie tocó el timbre de Palacio. Nadie ha venido a tocar el timbre todavía, pero les aseguro que en estos 20 días van a empezar a tocar el timbre. Van a tocar bastante, por lo visto. ¿Pero quién es el candidato más cercano bajo la lógica, bajo esos resultados de gestión gubernamental? ¿Cuál sería el candidato que más se acerca a las preferencias del pueblo aprista, para llamarlo de una manera? Bueno, pero si por algo nos caracterizamos los apristas es que sabemos analizar políticamente y nunca adelantamos nuestros análisis después de que ocurran los hechos. Y pero posible va a mantener su estrategia. Lo cual se debe traducir como Alejandro Toledo. Pero bueno. No, yo creo que el APRA es un partido que no puede... El año 1000 votamos por Alejandro Toledo. Pero a ver, termine la idea porque se nos acabó el tiempo. Bueno, simplemente decir lo siguiente, no es saludable que el APRA esté manifestando una vigorosidad en este tramo final, pues es un partido necesario en la contienda política, ¿no? Y bienvenido el debate, sobre todo en estos 18 días, al margen de cualquier tipo de insultos o desavenencias, que deben ser descartados del debate político. Bueno, recuerden su número, ¿no? Para cerrar, ¿qué tal, Mauricio Mulder, número 1 del APRA Lima. Juan Cepot, número 4, Perú Posible Lima también. Bueno, suerte, señores. Gracias. En el tramo final de la campaña ya estaremos comentando más sorpresas.